Buenas tardes. Antes de empezar con la presentación del proyecto, quisiera presentar al equipo que estuvo a cargo de la solución del reto. Este trabajo fue realizado por Mauricio Jasso Silva, Carlos Javier Patiño, Gustavo Flores Romero y mi persona Juan Manuel Trujillo y Maximiliano Mendoza Medina. Todos nosotros, estudiantes de la materia Análisis de Sistemas Eléctricos en Sistemas Ingenieriles. A lo largo del proyecto trabajamos de manera colaborativa para enfrentar el reto de diseñar, construir y evaluar un capacitor utilizando materiales accesibles de uso cotidiano. Cada integrante aportó distintas habilidades y conocimiento, lo cual nos permitió abordar el desafío de diferentes perspectivas, combinando la parte teórica con la práctica y asegurándonos de comprender a fondo los principios eléctricos involucrados. El objetivo principal de este proyecto fue comprobar mediante un experimento tangible cómo influyen factores como el área de las placas, la distancia entre ellas, el tipo de dieléctrico y las conexiones en serie o en paralelo de la capacitancia de un capacitor. Para ello, empleamos materiales sencillos como papel aluminio, plástico, cinta adhesiva y clips, y realizamos mediciones utilizando un multímetro. En esta presentación les explicaremos paso a paso el proceso que seguimos, los materiales que utilizamos y los resultados que obtuvimos en cada fase del experimento. Finalmente, las conclusiones que logramos tras analizar el comportamiento de nuestro capacitor. Esperamos que sea de su agrado esta presentación. Bueno, después sigue la parte de descripción de la solución. En nuestro caso, la solución consistió en ensamblar cuidadosamente las placas del capacitor, separándolas con láminas de plástico film, que actuaron como aislante. Posteriormente, conectamos las placas a un multímetro usando clips para medir su capacitancia y evaluar su rendimiento. Este enfoque práctico nos permitió analizar cómo influyen los distintos materiales y dimensiones de las placas en la capacidad de almacenar carga y nos dio una comprensión más profunda del funcionamiento de los capacitores. Y bueno, ahora los materiales que utilizamos para la construcción del capacitador se utilizaron papel aluminio, plástico, cinta adhesiva y clips metálicos. El papel aluminio fue elegido por su alta conductividad eléctrica, lo que permite almacenar cargas en sus superficies de manera eficiente. El plástico se utilizó como dieléctrico, ya que actúa como aislante entre las placas y permite aumentar la capacidad de almacenamiento de energía en el capacitador. La cinta adhesiva cumplió un funcionamiento estructural, manteniendo firmemente las partes del capacitador. Y por último, los clips metálicos sirvieron como terminales de conexión al circuito. Y esos fueron los materiales. Ahora, la construcción y metodología. Bueno, primero cortamos toda una tira de papel aluminio de 75 centímetros de largo y el ancho del rollo. Lo doblamos dos veces, desdoblamos los dos clips para que estén rectos, los ponemos en un extremo del aluminio. Repetimos este proceso con otra tira de papel aluminio. Se juntan las dos tiras de papel aluminio con plástico film para que no haya contacto entre ellos. Los doblamos de tal modo que quede un tipo cuadrado con los dos clips saliendo. Un paso importante era quitar todo el aire posible para que tuviera mejor corriente eléctrica. Y finalmente terminamos con cinta adhesiva para que mantenga la forma de los cuadrados. Aquí podemos observar un pequeño diseño 3D de, de cómo quedó, pero en la vida. Primero hablando como de los resultados del diseño, pues no se mencionó, pero al principio hicimos un diseño en forma de rollo, el cual no estaba tan comprimido y por ende solo tuvo una capacitancia de 11 nanofaradios. Para el reto era suficiente, pero queríamos aspirar a más. En el segundo intento se realizó de manera de cuadraditos, como lo comentó antes mi compañero, y llegamos a tener una capacitancia de unos 35 nanofaradios sin estarlo presionando. Cuando se apretaban, estos podrían prácticamente doblar esta cantidad por el aire que se salía al comprimirse. Y hablando también de la conexión, del tipo de conexión entre entre los dos capacitores, pues al conectarse en paralelo,
la capacitancia aumentaba hasta unos 58 nanofaradios y al comprimirse, como decíamos antes, se duplicaba hasta unos 106 nanofaradios. Al conectarse en serie pasa lo contrario. La capacitancia pues se reduce hasta 12,6 y pues estos resultados se explican con las fórmulas de la suma de las capacitancias en serie y en paralelo, en las cuales en paralelo se suman los valores como tal y en serie pues se suman los inversos. Por ende es un valor mucho menor. Estos dos gráficos pues representan un poco lo mismo. A la izquierda tenemos el gráfico de la comparación del diseño como tal, y eso fueron las mediciones en reposo, que el cuadrado tuvo aproximadamente unos 35 nanofaradios y en forma de rollito tuvo solamente 11. Y cuando estaban, y el otro lado fue la comparación de conexión, que en paralelo, como se mencionó anteriormente, tuvo hasta una capacitancia en reposo sin tocarlo de 53 nanofaradios y en serie pues solamente alcanzó los 12,6. Prácticamente como que estuviera solo uno o la mitad de uno conectado, por lo antes mencionado. El micrófono. Con esto llegamos a la parte final de nuestra presentación. En estas últimas 3 diapositivas vamos a presentar el análisis de resultados, la discusión técnica y nuestras conclusiones generales. Empezamos con los resultados obtenidos tras construir y probar nuestros capacitores caseros. El primer intento utilizamos una forma cilíndrica. Este diseño, al contener aire y no estar tan bien comprimido, solo logró una capacitancia de alrededor de 0,11 microfaradios. Eso era de esperarse, ya que el aire no es un buen dieléctrico, además de que la distancia entre las placas era muy variable. En el segundo intento aplicamos mejoras importantes, usamos placas planas, mejor compresión y plástico firme como dieléctrico. Esto nos permitió alcanzar capacitancias mucho más altas, cercanas a los 35 microfaradios en reposo. Cuando comprimíamos el dispositivo, el valor aumentaba más, lo cual confirmaba una menor distancia entre las placas, generando una mayor capacitancia, como indica la teoría. Luego probamos el comportamiento de los capacitores al conectarlos en serie y en paralelo, tal como sería en un circuito real. Al conectarlos en paralelo, como comentaba mi compañero, la capacitancia llegó a un total de alrededor de 58 microfaradios, lo cual fue un resultado esperado según la teoría que dice que las capacitancias se suman en paralelo. En la conexión en serie, en cambio, la capacitancia total se redujo a unos 12,6 microfaradios, también en línea con la fórmula correspondiente. Además, notamos un fenómeno interesante que al comprimir físicamente los capacitores conectados, la capacitancia aumentaba considerablemente. Esto se debe, como comentábamos, a que la distancia entre las placas disminuye y tanto el aire comprimido que se queda adentro sale, como también se acercan a las placas. Esto tiene un impacto directo en el valor de la capacitancia. Esto nos permitió demostrar claramente cómo incluso pequeñas modificaciones físicas en los capacitores pueden influir significativamente en el desempeño de un sistema. Finalmente, este proyecto nos permitió aplicar conocimientos teóricos sobre los capacitores a una construcción práctica, desde una construcción práctica, entendiendo cómo se comportan en la vida real. Observamos de forma directa cómo afecta la capacidad el área, cómo afecta la capacitancia en el área de las placas, el material dieléctrico y sobre todo la distancia entre ellas. Las pruebas de conexión en serie y paralelo confirmaron que nuestros capacitores respondían de forma predecible y adecuada. Más allá de los números, este proyecto nos dejó un aprendizaje claro. Incluso los materiales simples como el papel, aluminio y el plástico nos permiten construir dispositivos que permiten experimentar y validar principios de electrónica fundamentales. Con esto vamos por concluida nuestra presentación. Agradecemos su atención y esperamos que haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue para nosotros este proceso y este proyecto. Muchas gracias. Ahora continuamos con las referencias. Estas son nuestras referencias y pues eso sería todo. Muchas gracias, como lo mencionó nuestro compañero Max, y eso es todo. ¿Cómo has grabado?